Bueno, y vamos en este momento con el último capítulo de la serie de los análisis más importantes de los programas de gobierno de las elecciones de este 2025 para Chile. Vamos a cerrar esta serie con Evelyn Matei. El programa de Evelyn Matei se presenta como un gobierno de emergencia liderado por una figura de alta experiencia en gestión, alcaldesa, ministra. El tono es de urgencia y pragmatismo. No vengo a administrar una crisis, vengo a hacerme cargo. El diagnóstico se centra en 3 emergencias: seguridad, económico y social. La filosofía central es que el Estado se ha vuelto un obstáculo burocrático e ideologizado, y la solución es un cambio radical, basado en restaurar el orden y reactivar la economía privada. La filosofía es una combinación de conservadurismo social, foco en orden, autoridad, familia, seguridad, y liberalismo económico de centro-derecha, iniciativa privada, reducción de impuestos, responsabilidad fiscal y colaboración público-privada. Es un enfoque gerencial. Evelyn Matei va muy en la línea de... yo diría que son un poco más continuistas con lo que fue el gobierno Sebastián Piñera. Yo diría que tanto Matei como Parisi e incluso Kast, yo los considero un poco más continuistas de esa línea. Cabe mencionar eso un poco. O lógicamente la más continuista es Evelyn Matei, porque pertenece exactamente al mismo sector que centro-derecha. Ya. Primer paso, la deconstrucción. El programa se articula en torno a la solución de las 3 emergencias. Pilar 1, emergencia de seguridad, orden y autoridad. Su diagnóstico es que es la peor crisis desde el retorno a la democracia. Estamos de acuerdo. Fronteras descontroladas, cárceles sobreocupadas, más del 140%, erosión de la autoridad. Completamente de acuerdo. Sus propuestas claves son: inversión de $2.500 millones en seguridad, dotación, equipamiento, tecnología. Crear UNICOT, unidad de cumplimiento para coordinar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Aumentar 10.000 carabineros en las calles. Construir 5 nuevas cárceles, 3 de alta seguridad. Aislar líderes criminales con uniforme, sin visitas ni comunicación. Perdón, con uniforme. Crear una policía militar fronteriza, fuerzas armadas con atribuciones. Barreras físicas, fosas pretiles en fronteras. Construir 2 centros de expulsión para migrantes ilegales. Tipificación del delito de migración irregular, expulsión con pena sustitutiva. Eliminar privilegios a migrantes ilegales, ejemplo Cupo Junji, excelente. Crear fiscalía supraterritorial y fiscalía de asuntos internos, autónoma. Permitir jueces anónimos para crimen organizado. Audiencias judiciales por videoconferencia obligatoria. Sí, me parece en general bastante esperable, la verdad. El tema de eliminar los privilegios a migrantes ilegales me parece bastante interesante que se plantee eso, porque hay como un secreto a voces acá de que de hecho todos los migrantes tienen como cierta prioridad en el sistema al ganar cupos, por ejemplo en los colegios o en Junji, o en atender ciertos tipos de urgencias médicas, como por ejemplo la lista de espera. Temas maternidad de estas personas también tienen como, o sea, es como un secreto a voces. Si le preguntas a una persona no ideologizada que trabaje en salud, que trabaje en el sistema, te va a decir que es así. O que trabaje en educación, te van a decir que es así. Yo lo he visto y lo he escuchado de personas que trabajan. Entonces es un secreto a voces, pero las personas que están dentro del sistema, que forman parte de las diversas plantas administrativas, lo pueden confirmar. Bueno, su segundo pilar, la emergencia económica, crecimiento y empleo es su enfoque. Ella dice que tenemos un crecimiento de mediocre, PIB tendencial de 1,8%. La permisología, ya mencionada anteriormente por lo menos otros 2 programas. Gasto público insostenible, deuda del 41,7% del PIB. Creo que es más. No voy a cuestionar el número, voy a investigarlo para otro video, porque estar tan endeudado es peligroso.
estar en un 40% del PIB en deuda es estar mal financieramente. Habitualmente se recomienda estar cerca de un 30% de deuda para una persona natural, porque más allá de eso, tu ingreso no te va a alcanzar. Imaginemos, en Chile el sueldo mínimo está aproximadamente en unos $530. Supongamos que ganas $1.000. El 40% de eso son $400. Por lo tanto, te quedas con $600 en tu bolsillo. En Chile, el arriendo de un lugar, de una casa, está cerca de $300-350, hasta $400 en algunas partes. La luz, hay gente que ha llegado a pagar más de $200. Yo pago pasado los $100. A veces ligeramente por debajo. Y no vivo en un sector acomodado. Para que lo tomen en consideración. Ya. Entonces, tener una deuda tan alta es peligrosísimo. Está al borde de caer en una insolvencia. Ese es el término apropiado. Estás al borde de caer en una insolvencia. Estás a una mala decisión de que tu deuda incremente aún más. Porque en Chile, curiosamente, en estos últimos 4 años el dinero no alcanzó para nada. Curiosamente, antes alcanzaba. Entre comillas, antes alcanzaba. Pero el Estado ha engordado tanto en estos últimos 4 años que el dinero ya no alcanza. Bueno, la meta es crecer al 4% anual al cuarto año. O sea, en 4 años llegar al 4% y crear 1 millón de nuevos empleos. Es una de las que más clara en proponer ese tipo de crecimiento. Propuestas claves: recorte de gasto público, recorte de $8.000 millones en 4 años, usando presupuesto base cero, crecimiento cero del empleo público y recorte del 50% en cargos de confianza. Reforma tributaria pro inversión, bajar impuesto corporativo, primera categoría del 27% al 23%, promedio OCDE, es la que está entre medio dentro de las bajas de impuestos, casi el que menos está bajando, y el que más está bajando es Kaiser. Rebajar impuesto PYME al 10%, regresar a un régimen 100% integrado, invariabilidad tributaria por 20 años para grandes inversiones, fin a la permisología, revisar y derogar normas obsoletas, crear vías rápidas o fast tracks para 30 proyectos prioritarios, agilizar justicia ambiental y reformar el Consejo de Monumentos Nacionales. Me parece interesante eso porque han habido un par de polémicas con el tema de los monumentos últimamente. Pymes, pase pyme, permiso provisorio de 1 año para operar. Interesante eso. Impuesto negativo al ingreso, implementar transferencias directas a personas de bajos ingresos con empleo formal. Fantástico. Sectores estratégicos. Litio, declararlo concesible, requiere reforma legal. Habilitar licitaciones y ampliar entrega de CEOLS. Agua, Plan Nacional de Desalación y Embalses. Acuicultura, nueva política de borde costero. Meta, más del 50% en producción en 2030. Fantástico. Básicamente privatizar, subsidiar. Eso. Concesiones, privatizar. Que se meta Luca. Inversión. Genera trabajo, básicamente. Especialmente en minería, somos un país bastante minero. Pilar 3, emergencia social, salud, educación, vivienda. Respecto a salud, basta de esperar, ese es el nombre que ella le pone. Declarar que hay una emergencia declarar emergencia sanitaria nacional por listas de espera. Mismo método que iba a ocupar José Antonio Cast. Usar toda la capacidad instalada, incluyendo una red de prestadores privados bajo convenio con FONASA. Excelente. Cáncer, alerta sanitaria oncológica, ampliar horario de atención, pabellones, quimio hasta las 22 horas. Fantástico. Infraestructura para el plan 30-30-30. 30 hospitales terminados, 30 en construcción, 30 en diseño al 2030. Fantástico.
fantástico. Que se ocupe el dinero en esas cosas, fantástico. Licencias, controlar el fraude, IA, limitar el número de licencias por médico, sanciones penales. Limitar, con eso no estoy del todo de acuerdo, limitar el número de licencias por médico. Se intentó hacer no hace mucho y hubo hartos médicos que salieron, se grabaron en video en redes sociales, porque era una sanción. Atendían a tanta gente que no les daban los números. O sea, para emitir ese tipo de limitaciones deberían existir más profesionales. Pero hay muchos profesionales, sobre todo especialistas, que no dan los números para atender. Atienden tanta gente que si tienen limitación de licencias, siempre va a quedar gente que necesita las licencias afuera. Entonces, se me hace un poco difícil estar de acuerdo con esa medida. Educación. Fue con el aprendizaje. SAE, tómbola, que es el sistema de admisión escolar, eso es el SAE. Modificaremos el sistema de admisión escolar para permitir la selección por mérito desde séptimo básico y respetar la afinidad por proyecto educativo. Interesante. Calidad. Compromiso nacional para que 100% lea en primero básico. Excelente. Excelente. SLEP. Reformar la ley, dar autonomía, asegurar traspaso ordenado. Sí, interesante eso. Siento que el SLEP es una administración que está como bien flotando. CAE. Sustituir al CAE por un crédito blando sin intermediación bancaria con tasa subsidiada. No sé en qué está el tema de la ley actualmente. El que estaban buscando que suplantara el CAE iba a ser mucho peor en temas de cobranzas. Porque básicamente te iba a poder cobrar la Tesorería General de la República. No estoy seguro si eso está listo o no. O si se habrá rechazado en algún momento. Debo averiguar eso. Porque quiero hablar de un poco de eso en otro video. Entonces, así, pincelada, se pretendía cobrar de la misma forma que se cobran deudas tributarias por tesorería. Y eso es terrible, porque te embargan lo que puedan embargar. Y son brutales. No es como deberle a un banco. Es mucho peor. Porque sin asco te embargan cuentas bancarias. Supongamos que tu deuda del CAE en tesorería es de 300.000 pesos. Y tú ganas 600.000 pesos mensuales o ganas 800.000 pesos. Tu deuda está en tesorería. Entra en funcionamiento esta ley. Vas a tener un plazo para renegociar esa deuda con tesorería, o si no, ellos van a embargar tu cuenta bancaria. Por lo tanto, llega tu sueldo y ¡puf! Desapareció mágicamente 300 lucas por tesorería. Entonces es delicadísimo. Y te quedaste con ¿cuánto? ¿Cuánto que ganan ahí? 600. Quedaste con 300 lucas. Imagina si ganáis el mínimo, no he encontrado pega en tu área. Imagina si debes mucho más. Te quitan hasta el auto, hijo. Así de brutal es el tema de cobro de impuestos. Bueno, en todo el mundo en todo caso. O sea, tengo entendido que en todo el mundo más o menos igual de brutal el tema del cobro. Pero que hay una deuda estudiantil con ese nivel de exigencia, problemático. Ya. Vivienda. Chile con casa. Meta 400.000 nuevas soluciones más 400.000 nuevos mejoramientos. Crear créditos con pie cero para jóvenes primera vivienda. Fantástico. Implementar una garantía estatal tipo FOGAPE para crédito hipotecario. Eliminar progresivamente las contribuciones a la primera vivienda, comenzando por adultos mayores. Suelo,
priorizar terrenos públicos en desuso para proyectos habitacionales. Fantástico, y un montón de bienes nacionales. Hay un montón de terrenos que están ahí con intereses cruzados. Me imagino que están con intereses raros ahí, no, por eso están ahí no le pertenecen a nadie. Familia y mujer, salud con universal, implementar con cargo al Estado en colaboración con proveedores privados. Entregar un subsidio monetario, tipo subsidio protege, para que la madre elija. Fantástico. Aumentar estipendio de cuidadoras a 100.000. Fantástico también. Estoy completamente de acuerdo en que un dinero de impuestos llegue a las madres, a las cuidadoras y a las madres. Cuidadoras también con el tema de hay personas que quizás no son madres, pero cuidan a su madre que está o algún familiar en situación de cama o algo similar. Estoy completamente de acuerdo. Cuando tienen la posición de cuidadora, se les suplemente, digamos, porque hay gente que no puede trabajar y son solas. Son situaciones terribles. Pilar 4, poner orden en el Estado. Modernización. Corrupción, tolerancia cero. Inhabilitación de por vida para condenados por corrupción. Reforma de empleo público. Unificar estatutos, planta, contrata, honorarios en un estatuto administrativo único basado en el mérito. Reforma política, umbral del 5% para partidos y pérdida de escaño por transfugismo. O sea, por cosas raras. Reducción del Estado, reducir de 25 ministerios a al menos el promedio de la OCDE, que son 19. Fantástico. Reducción del Estado. París y apreté. 2. La influencia teórica. La lógica de la gerente de emergencia. El programa se fundamenta en la experiencia de gestión, alcaldía de Providencia. La tesis es que la crisis de Chile no es de modelo, sino de administración. Bastante de acuerdo con eso. Se critica la improvisación, la ideología y la falta de rumbo. La solución es orden, equipos técnicos experimentados y sentido de urgencia. La lógica del orden. El leitmotiv es el orden. Restablecer el orden no es una consigna política, es una necesidad vital y social. Sin orden no hay progreso ni esperanza. Se aplica a la seguridad, Fuerzas Armadas, cárceles, a la economía, fiscal y a la sociedad, mérito en educación. La lógica económica. El crecimiento se estancó por la burocracia, permisología y el gasto público desbordado. La solución es un shock de oferta, bajar impuestos a empresas 27% a 23%, dar invariabilidad tributaria 20 años y un recorte fiscal masivo de 8.000 millones de dólares. La apuesta es que esto reactivará la inversión privada creando 1 millón de empleos. La lógica social. El Estado no es el proveedor único, el Estado habilita y colabora con privados. Estos se ven en salud, uso de privados para listas de espera, educación, sala cuna universal vía subsidio a la demanda, colaboración con proveedores privados y vivienda, incentivos, FOGAPE, concesiones. La viabilidad. Esta es la parte más delicada porque hay que ver de dónde sale la plata. ¿De dónde sale la plata? Pregunta central. El programa presenta una contradicción numérica. El desafío. El programa promete simultáneamente 1. Recorte de gasto, un ajuste de 8.000 millones en 4 años. Recorte de ingresos. Bajar el impuesto corporativo a 23%, pymes a 10% y eliminar progresivamente las contribuciones a la primera vivienda. Aumento de gasto. Promete una inversión histórica de 2.500 millones de dólares solo en seguridad. Además debe financiar la sala cuna universal, el impuesto negativo y 800.000 soluciones habitacionales. La respuesta de su programa dice el recorte de 8.000 millones de dólares, de 8.000 millones, vía presupuesto base cero, recorte 50%, cargos de confianza, crecimiento cero, empleo público, se usaría para financiar los nuevos gastos, como los 2.500 millones en seguridad. La baja de impuestos se financiaría con el crecimiento, meta 4%, que esta misma baja generaría.
El riesgo de viabilidad es muy alto. El recorte de 8.000 millones en 4 años es políticamente explosivo, implica crecimiento cero del empleo público. Completamente a favor de eso, la verdad. Es poco probable que ese ahorro se materialice en su totalidad. Además, la rebaja de impuestos corporativos genera un forado fiscal inmediato, mientras que el crecimiento y la mayor recaudación es una esperanza a mediano plazo. Con el tema del crecimiento del empleo público, yo estoy partidario completamente de que el empleo esté prácticamente en la totalidad en área privada. Así que nada que decir. Si eso no crece, mejor. Porque por lo menos estamos manteniendo el Estado y no agrandándolo más. Bueno, sus trade-offs y sus riesgos. La coalición centro-derecha versus centro. El programa se presenta como de una coalición amplia y robusta. Chile Vamos, amarillos y demócratas. Esto genera tensiones. El programa es fuertemente pro-mercado, baja de impuestos corporativos, régimen integrado, lo que agrada a Chile Vamos, pero debe incluir elementos socialdemócratas, impuesto negativo, fortalecer SENSE, sala cuna universal, para contentar a amarillos y demócratas. El riesgo es que en la práctica la facción pro-mercado choque con la socialdemócrata al momento de ejecutar los recortes de gasto. Sí, es muy posible. Aunque hay las cosas de, por ejemplo, que aparecen en el plan, que pueden considerarse socialdemócratas, que fue las que mencioné, el impuesto negativo, el fortalecimiento de SENSE y la sala cuna universal, SENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Fortalecer eso está bien. La sala cuna universal, entregarle la libertad a los padres para que ellos elijan sala cuna y que además exista la disposición de una sala cuna. Además, entregarle dinero a la gente, devolverle. Son cosas con las que las derechas pueden lidiar. Permisología versus medio ambiente. El programa declara el cambio climático llegó, hagámonos cargo. Abrazando un poco una narrativa que se está un poco rompiendo últimamente. También lo vamos a comentar más adelante, pero los que estén interesados en saber más de eso y lo que apareció en las noticias de no cualquier lugar, no es que un presidente se puso a hablar cosas raras en algún determinado momento, sino que fuentes que no pondrían en duda tan fácil con respecto al tema. Promete proteger ecosistemas, turberas y glaciares. Por proteger ecosistemas estoy más o menos de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se elimine, con que se atente contra la flora y fauna, así, a diestra y siniestra. Ya. Al mismo tiempo, su pilar de crecimiento es eliminar la permisología, reformar el CMN y agilizar la justicia ambiental. Hay una tensión directa entre la agilización de permisos para minería, energía, etc. y una protección ambiental más estricta. Litio, concesible. Propone el litio como concesible. Yo estoy de acuerdo con eso. Esto es un pilar central, requiere una reforma legal, LOC, de quórum calificado. Es una propuesta de liberalización total, opuesta al modelo de empresa nacional del litio de Boric y Jara. Es un punto de inflexión pro mercado. Completamente de acuerdo. Bueno, ya llegando a lo que hay de evidencia detrás de sus propuestas. Gestión propia. El programa se basa fuertemente en la propia experiencia de gestión de la candidata. Postnatal 6 meses, 1 millón de empleos, gestión en Providencia. Datos, muy fuerte en diagnóstico con datos, crecimiento, empleo, listas de espera, vivienda, natalidad, etc. Modelos citados, la OCDE, cita el promedio de la OCDE como meta para impuestos, 23%, informalidad y número de ministerios, 19. Impuesto negativo, esta es una política liberal de Friedman, citada como una forma más efectiva que los subsidios. Sí, lo es. Conclusión, el programa de Matei es el de una gerencia de emergencia. Es un plan de centro-derecha clásico,
restaurar el orden, seguridad, y restaurar el crecimiento, baja de impuestos, gasto, su fortaleza, su experiencia de gestión y un diagnóstico detallado de la ineficiencia estatal. Su principal desafío es la contradicción fiscal de prometer un recorte masivo de gasto, 8.000 millones de dólares, mientras promete un recorte de impuestos y un aumento masivo de inversión de seguridad, 2.500 millones, y gasto social, sala cuna, 800.000 soluciones habitacionales. Y ese ha sido el final de esta serie. Espero puedan votar más informados a modo personal. Probablemente cualquier candidato que tienda un poco a ciertas libertades económicas va a ser el mejor. O sea, va a tener un gobierno relativamente bueno. El único que me da un poco de cierto repelús es Franco Parisi en este momento. Pero él, de hecho, ha perdido mucha fuerza en estas elecciones. Y yo creo que si sale cualquiera de los últimos tres que hemos revisado, Johannes Kaiser, José Antonio Caz o Elías Matei, por lo menos van a ser continuistas con el gobierno, lo que fue el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Si siguen un poco por esa línea, siendo continuistas y tomando medidas de reducción de gasto público, creo que vamos a tener un gobierno bastante decente, ya que, por ejemplo, históricamente la Concertación tuvo gobiernos que de a poco el crecimiento fue como cayendo. No tan pronunciadamente, pero sí hubieron ciertas reducciones hasta que llegó Bachelet, que fue cuando se generó el primer estancamiento un poco notorio, estancamiento entre comillas, fue un crecimiento más bajo económico dentro del país, y sin embargo después entró Sebastián Piñera y el cambio se notó bastante. Entonces, si ocurre algo similar en este momento con el sucesor de Gabriel Boric, va a ser básicamente positivo. Y cualquiera de esas tres personas que son las que van a salir, cualquiera de ellos tres van a salir, porque tenemos que tener en consideración de que la candidata sucesora de Gabriel Boric, que es Janet Jara, no va a obtener probablemente más del 38%, que fue el último lo que sacó básicamente en el último plebiscito el tema del cambio de constitución, que fue el porcentaje de la prueba. Más que eso, lo veo complicado. Y espero que le haya sido de ayuda todo lo que he entregado. Nos estaremos viendo en un próximo video. No sé si subo otra cosa antes de las elecciones. Posiblemente el día lunes tengamos nuevamente videos. Vamos a hablar de las urgencias del país y otras cosas. Vamos a comentar lógicamente los resultados de las elecciones. No sé si comentarlo en vivo. No creo, porque el conteo de votos va a terminar bastante tarde. Así que nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el lunes. Esfuércense y sean valientes. Bendiciones. Nos vemos. Adiós.